El mensaje de este día titula La mansedumbre no es debilidad. Amén. La mansedumbre, diga conmigo, la mansedumbre no es debilidad. Vamos a entender este día este pasaje importante que estamos examinando de Efesios, ahora enfocados específicamente en lo que implica la mansedumbre. Abramos nuestras Biblias, por cierto, en Efesios capítulo 4, versos 1 al 3. Dice así el apóstol Pablo en la carta a los Efesios: yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amados, la vida cristiana no es cuestión de lo que nosotros hacemos, sino de quiénes somos. Este es el corazón del Evangelio. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? La obra que Él hizo por nosotros hace que nosotros nos identifiquemos plenamente con Él. Y cuando el apóstol Pablo está hablando sobre el andar digno en este pasaje de la Escritura que hemos estado examinando durante varias semanas, no habla de una acción, Él está hablando de una obra de nuestra actitud de corazón. Amén. No está hablando de una obra externa, sino de una obra interna en nuestro corazón. Muchas personas pueden hacer buenas obras, no debido a quienes son en Cristo, sino simplemente por aparentar que son cristianos. Amén. Mucha gente hace acciones diferentes, que parecen ser de alguna manera obras buenas que identificarían a esta persona como un creyente en Jesucristo, pero realmente no lo hacen debido a esta motivación, sino simplemente para aparentar. Mucha gente, entre comillas, se comporta como cristiana solamente para aparentar delante de las demás personas, pero en realidad en el fondo no son lo que están haciendo. Las obras que están haciendo no están manifestando lo que en realidad son. Porque si ellos fueran totalmente libres, por ejemplo, si esa persona estaría, por ejemplo, en Japón, ahí sería lo que es. Sin ninguna preocupación de que quién estará, hoy estoy en Walmart, tal vez algún hermano, algún cristiano, algún hermanito de mi iglesia está allí, entonces me voy a comportar como cristiano. Cuando uno hace acciones, cuando tiene comportamiento simplemente para aparentar algo delante de los demás, esa es una acción externa. Y realmente no cuenta para nada esta acción. Podemos tener acciones buenas nosotros sin tener el fruto de una actitud correcta. Y estas acciones, como les digo, no cuentan para nada, no sirven delante de Dios. Si nuestras buenas acciones no son el resultado de una actitud interna, realmente eso no le va a impresionar a Dios. Tal vez puede impresionarle a alguien más, a otra persona sí, tal vez al pastor puede impresionarle sí, pero a Dios no. Amén. Entonces Pablo, cuando nos habla acerca de este andar digno, está hablándonos acerca de las acciones internas, del fruto de una actitud correcta en nuestros corazones. Ahora, ¿cuál es el fruto de esa actitud correcta? No es más ni menos que el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vayamos a la palabra en Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. La Escritura dice así: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces, este es el fruto del Espíritu, no es mi fruto. El fruto mío es religiosidad, pero el fruto del Espíritu es vida. El fruto del Espíritu en mi vida se manifiesta desde adentro hacia afuera. Si tienes el fruto de la acción sin tener el fruto de la actitud, eso es legalismo y es religiosidad. Por eso hablamos de gente cristiana de verdad y gente religiosa. La gente religiosa es aquella que está mostrando muchas facetas de máscaras en su vida, que tiene una actuación solamente por el qué dirán. ¿Saben que yo hago esto por el qué? Sino qué va a decir la gente, qué van a decir mis hermanos, qué va a decir mi familia. Esa es gente religiosa que solamente está obrando y sus buenas acciones son solamente acciones religiosas.
Si tienes el fruto del Espíritu Santo, allí realmente vas a vivir una verdadera vida espiritual. Y esa es la vida que el Señor quiere que vivamos. El fruto es del Espíritu. La obra es del Espíritu Santo. No es un esfuerzo que tú estás realizando, pero es el Espíritu Santo que mora en tu interior, que te lleva a vivir una vida que agrada realmente a Dios. Cuando Dios habla de este andar digno, no te dice que hagas acciones. Eso vendrá después. Las acciones vienen después. El andar digno comienza con la actitud de tu corazón. Si tú no le entregas tu corazón a Cristo, si tú no le rindes realmente tu corazón a Cristo y solamente haces acciones buenas para aparentar que eres cristiano, estás perdido. Sigues en un punto cero, no has avanzado. Tus acciones pueden ser buenas, pero si la actitud de tu corazón no lo es, si haces las cosas simplemente por obligación, estás mal. Amén. La vida cristiana, amados, comienza con el Espíritu Santo obrando en nuestro corazón. Cuando Él obra, lo hace a través de nuestra actitud primeramente. Cuando alguien realmente se convierte al cristianismo, cuando alguien nace de nuevo, ¿saben qué pasa en esa persona? Hay un cambio en el corazón. Y ese cambio en el corazón se manifiesta a través de las actitudes. Si antes eras un arrogante, tu actitud cambia. Ahora empiezas a ser humilde. Tal vez no serás 100% humilde, ¿verdad? Pero empieza el caminar hacia la humildad. Algo cambia aquí en tu interior. Antes hacías simplemente las cosas por hacer, pero ahora no. Tu corazón está cambiando. Tu corazón está siendo transformado. Y de eso nos está hablando el apóstol Pablo, amados. Esa es la vida cristiana que comienza con el Espíritu Santo haciendo la obra en nuestros corazones. No es algo que nosotros tengamos que hacer. Por cierto, la palabra en Efesios capítulo 2, versos 8 al 10 dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. La gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. Es el primer paso. Si no hemos sido salvados por la gracia del Señor y estamos haciendo obras que aparentemente están manifestando que somos cristianos, entonces no pasó nada en nuestros corazones. Primero tiene que obrar la gracia de Dios. Tenemos que ser salvos mediante esa gracia de Dios. Dice la palabra, nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo. Cuando nacemos de nuevo somos esas criaturas, nuevas criaturas, como también declara Pablo. Las cosas viejas han pasado, y aquí viene a ser todo nuevo. Ahora somos criaturas en Cristo, estamos para caminar en Él, para identificarnos con Él y para realizar, como dice aquí Pablo en Efesios 2, nos dice para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Pero primeramente, ¿qué tiene que haber antes de realizar las buenas obras? ¿Qué viene? Viene la gracia de Cristo operando en nuestros corazones y transformando nuestras vidas. Amén. Muchas veces nosotros, aun como creyentes, aun con nuestra propia familia, empujamos a nuestros familiares para que hagan acciones diferentes. No, tú no hagas esto, no digas esto. Esas palabras, queremos corregir sus acciones. ¿Por qué? Porque tú ya vas 2 semanas yendo a la iglesia, así que tienes que hablar diferente. ¿Verdad? Si el Espíritu Santo no cambia internamente a una persona, ¿de qué sirve que nosotros estemos tratando de transformar a esa persona? ¿De qué sirve? O sea, eso significa reformación. Tratamos de reformar a una persona, pero tiene que haber transformación interna. Cuando hay una transformación interna, tú ya no te vas a estar esforzando de estar diciéndole qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que no tiene que hacer. El Espíritu Santo lo impulsará a hacer las cosas para agradar y glorificar a Dios. Las buenas obras ya serán una manifestación natural en la vida de esa persona. ¿Saben qué? Podemos decir que yo soy un cristiano porque hago buenas acciones. ¿Alguien puede decir yo soy cristiano porque hago buenas acciones? Según este enfoque del Evangelio. No, yo no soy cristiano porque hago buenas acciones.
Yo hago buenas acciones porque soy cristiano. ¿Se dan cuenta la diferencia, amados? Yo no soy cristiano porque hago buenas acciones. Yo hago buenas acciones ¿por qué? Porque soy cristiano. Es una diferencia abismal. El andar digno es ese caminar en humildad, en mansedumbre, como dice la palabra en Efesios 4, 1 al 3, soportándonos con paciencia unos a otros en amores, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y si analizamos todos estos aspectos, son actitudes internas. La humildad. ¿Alguien puede ver la humildad? ¿Puede tocar la humildad? No, es una actitud interna. La mansedumbre es una actitud interna. Amén. Y la palabra nos está hablando de esa actitud interna o actitudes internas, no son externas, amados. Para muchos cristianos vivir la vida cristiana significa, yo soy cristiano porque voy a la iglesia, porque doy mi ofrenda, porque tengo una Biblia, ya me compré una Biblia, soy cristiano. Soy cristiano por eso. ¿Por qué? Porque ya no digo malas palabras, ya no me emborracho, ya no voy de parranda. Soy cristiano porque hago todas estas acciones. Eso es lo que la gente piensa. Ven, esa definición simplemente es de conductas externas. Ellos están tratando de definirse con conductas externas para describir lo que significa el cristianismo. Pero la verdad bíblica sobre el cristiano no es lo que hacemos, sino quiénes somos. Amén. Las obras son el resultado de quiénes somos. Como yo soy cristiano, como soy un hijo de luz, obviamente no tengo nada que ver con las obras de las tinieblas. El hijo de luz vive en la luz y no en la noche, en la oscuridad de las tinieblas. Pero debido a quién soy. Esto es realmente importante. Nuestros hechos son solamente el resultado de lo que nosotros somos. Y esa es la obra de Dios en nuestras vidas. Esa es la obra que el Señor hace en cada corazón, amados. Así que simplemente tengan presente esto en sus corazones. ¿Cuál es el fruto de un andar digno? Lo primero que señala Pablo es el andar en toda humildad. Y de esto ya hemos hablado en varios pasajes. Bueno, durante varios domingos estuvimos hablando sobre lo que implica el caminar en humildad. Esa humildad total que significa la ausencia de egoísmo en nuestras vidas. Ahora, obviamente Satanás nos va a tentar a ser soberbios de muchas maneras. Hay falta de humildad, falta de mansedumbre en muchas de nuestras acciones, en lo que decimos, en cómo hablamos, aún cómo escribimos. Usted puede enviar un email, en eso puede haber mucha soberbia y mucha falta de humildad. En acciones pequeñas se puede manifestar realmente que ese andar no está haciendo en toda humildad. Podemos incluso llegar a tener soberbia espiritual. Podemos decir, nosotros estamos en una iglesia de sana doctrina. Y eso es ser un orgullo para nosotros, un orgullo espiritual, una jactancia. Eso también es malo. Amén. ¿Se dan cuenta? Podemos nosotros caer en el orgullo de muchas maneras. El egoísmo puede entrar a nuestros corazones de muchas maneras, de las más sencillas hasta las más complejas. Y Satanás está permanentemente tentándonos a ser soberbios. Lo segundo que Pablo apunta, después de decir que tenemos que caminar con toda humildad y mansedumbre. Mansedumbre. Ahora, la humildad va a producir mansedumbre. La humildad es el primer paso que nos lleva hacia la mansedumbre. Estas virtudes son progresivas, amados. Una cosa nos lleva a la otra cosa. Así como en acciones malas, pecaminosas, ¿verdad? Un pecado lleva a otro pecado. Pero una cosa, en este caso, un fruto interno, una actitud interna buena, nos va a llevar a otra actitud buena. Y en este caso la humildad nos lleva a la mansedumbre. Y como les decía, son actitudes progresivas. Ninguna persona puede decir, sí, reconozco que soy soberbio, pero sí tengo mansedumbre. ¿Verdad? No puedes ser soberbio y manso al mismo tiempo. Si eres soberbio, por supuesto que no eres nada manso. Amén.
Y no pienses que somos mensos para creer que siendo soberbio vas a ser manso. Es importante que entendamos esto. Donde hay humildad hay mansedumbre, y donde hay mansedumbre hay paciencia para soportarnos en amor unos a otros. ¿Y todo esto a qué nos lleva? Nos lleva a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es lo que está diciéndonos aquí el apóstol Pablo. Pues enfoquémonos en entender la mansedumbre, amados. ¿Qué es la mansedumbre? El mundo dice que la mansedumbre es una deficiencia de valentía. El mundo dice que es igual a cobardía. Oh, este es un manso, un cobarde. Eso es lo que el mundo dice, así define el mundo. El mundo define la mansedumbre como timidez, como ausencia de fortaleza. Pero Gálatas 5 nos dice que la mansedumbre es el fruto del Espíritu Santo. Amén. El mundo dice una cosa y Dios dice otra cosa respecto de la mansedumbre. El mundo tiene su definición. El mundo dice que es debilidad, pero Dios dice que esto es fortaleza. Amén. Es una virtud. Mansedumbre, la palabra griega prautes, se refiere básicamente a algo que es gentil, algo que es suave. Significa ser gentil, de un corazón suave. Jesús nos dijo que seamos mansos como Él. Y muchas veces nosotros hablamos, aún como creyentes seguimos hablando despectivamente. Ay, ese hermanito o esa hermanita es muy mansa, ese es muy manso. Tendrías que tú también ser como ese hermanito. Amén. La mansedumbre es algo que tenemos que buscar nosotros porque es el fruto del Espíritu. Si tú no lo eres, no estás manifestando ese fruto del Espíritu. Entonces, no veamos esta palabra como el mundo lo está viendo. Realmente es importante que entendamos la palabra del Señor, amados. Mansedumbre significa ser gentil, de corazón suave, y es lo opuesto, completamente lo contrario de una persona vengativa. Alguien que es vengativo no es manso, no tiene mansedumbre. La mansedumbre no busca la revancha. No es una persona que reacciona en contra de otros debido a alguna amargura, algún resentimiento que tiene en el corazón. Ese no es manso. El que está respondiendo de esta manera, aún esto nos pasa a nosotros en nuestra relación cotidiana, en la relación conyugal, podemos ver muchas veces reaccionas con amargura, con enojo, estás reaccionando simplemente de una manera que aquí la palabra nos está diciendo que es una manera contraria a la mansedumbre. No os venguéis. Significa, toma en cuenta, tienes que ser manso. La mansedumbre es lo opuesto a la venganza, amados. Es lo opuesto a la violencia o a la agresividad verbal o física. Hay gente que literalmente puede tragarte a ti con sus palabras, ¿verdad? Te puede comer con sus palabras. En esas personas no hay nada de mansedumbre. Tú hablas algo y bla, 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 sueltan una ametralladora de palabras y te comen literalmente. Allí no hay mansedumbre. Amados, la mansedumbre es una sumisión callada a Dios, es una sumisión callada a otros. En la mansedumbre no hay rebelión, no hay venganza. La mansedumbre no busca su propio interés. La mansedumbre siempre está buscando el interés de los demás. Por eso Jesús dice que seamos como Él. Yo soy manso y humilde de corazón. Él lo dijo. Él no estaba buscando su propio interés. Él estaba velando por nuestro interés. No le interesó morir en esa cruz. En su mansedumbre, Él fue a esa cruz, a sufrir todo lo que sufrió, a derramar su sangre preciosa. ¿Para qué? Para que nosotros seamos beneficiados con esa obra maravillosa. Amados, la mansedumbre es usada para también hablar acerca de una medicina suave como un tranquilizante. Hablando de esa definición de la palabra prautes. Una medicina suave, no es aquella que te va a provocar una reacción y que quedes ahí como una persona endemoniada que empieza a mover todo el cuerpo. Es tranquila, es suave. Una medicina que entra a tu cuerpo apaciblemente
y también se usa para hablar de algo que calma y tranquiliza el espíritu. ¿Cuántas palabras nuestras pueden tranquilizar el espíritu de otras personas? Es importante que vayamos realmente a entender esta palabra mansedumbre. Esta palabra prautes o mansedumbre es también usada para referirse a una brisa gentil, una brisa fresca que sopla en una colina cálida. Qué hermoso es tener ese vientito refrescante en un día cálido. Y ustedes saben muy bien, habitantes de la Florida, lo que significa un día sofocante de calor. Pero llegar a un lugar donde hay una brisa suave que te refresca, eso es mansedumbre. Amén. Esa es la definición. Bueno, esta palabra tiene muchas definiciones. Era también usada para hablar de un potro salvaje que era domado. Entonces, de pronto aquel potro salvaje venía ahora a ser manso, venía a ser dócil. Ustedes saben que esos potros tienen mucha fortaleza, pero esa fortaleza bien encauzada, bien utilizada, es útil. Sin embargo, la fuerza que puedan tener y no canalizada apropiadamente no tiene ningún buen propósito. Vayamos a 2 Corintios en el capítulo 10, verso 1. El apóstol Pablo dice, yo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que, estando presente, ciertamente soy humilde entre ustedes, mas ausente soy osado para con ustedes. El apóstol Pablo nos está hablando acerca de la virtud que tenía Cristo. Dice, por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Cómo era nuestro Señor? Tenía mansedumbre y ternura. ¿Cómo? ¿Cómo lo manifestaba? En su hablar, en su forma de ser. Nosotros somos creyentes en el Señor. Estamos manifestando esa ternura. ¿Tus palabras realmente están manifestando ternura y mansedumbre? ¿Puedes decir que realmente la gente alrededor tuya es bendecida por esas palabras de mansedumbre? En Mateo 11, capítulo 11 más bien, verso 29 dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Amén. Eso es lo que tenemos que aprender de Él. Yo soy manso y humilde, dice el Señor. Si recordamos la palabra, cuando Jesús entraba a Jerusalén, ¿cómo entró? ¿Cómo fue esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? Dice la palabra que Él entraba montado sobre un asno. Él no entró a Jerusalén montado en un gran caballo blanco, sino de una manera mansa, montado sobre la bestia más torpe que existe. Por eso decimos despectivamente, ay, no seas asno, burro, ¿verdad? Por lo torpe que es este animal. Pero Jesús entró, su entrada triunfal fue montado sobre un burro. No fue sobre un caballo blanco de esos imponentes, un caballo griego de esos que valen miles de dólares, no. Sino con humildad y mansedumbre, dice la palabra. Vayamos a Sofonías capítulo 2, verso 3. Ustedes, los humildes de la tierra, los que practican la justicia del Señor, búsquenlo. Busquen al Señor y su justicia. Practiquen la mansedumbre. Tal vez el Señor los proteja en el día de su enojo. ¿Qué está diciéndonos aquí este profeta? Practiquen la mansedumbre. ¿Qué se tiene que hacer con la mansedumbre? Oh, sí, yo conozco muy bien la mansedumbre, procede de una palabra griega que significa esto, y en el hebreo también significa esto. Oh, yo conozco exactamente qué es la mansedumbre. Obviamente es importante conocer, pero ¿qué dice? Practiquen la mansedumbre. Si tienes al esposo cerca o la esposa, dile, practiquemos. No le digas practica, ¿no? Porque eso también te incumbe a ti. Amén. Es importante practicar la mansedumbre. Y este término mansedumbre o prautes es usado por lo menos 12 veces en el Nuevo Testamento y la palabra obviamente hace un énfasis en el hecho de que nosotros tenemos que desarrollar esta virtud a través del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas.
Tenemos que permitir al Espíritu Santo obrar en nuestros corazones. Tenemos que rendirnos delante de Él para que esta virtud vaya manifestándose. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 1, más bien 1 Timoteo capítulo 6, versos 11 al 12. ¿Me acompañan? Amén. ¿Llegaron? Dice así: pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, aférrate a la vida eterna, a la cual también fuiste llamado cuando hiciste la buena profesión delante de muchos testigos. Hombre de Dios. ¿Cuántos hombres de Dios en este lugar? ¿Cuántas mujeres del Señor en este lugar? Pero tú, hombre de Dios, pero tú, ¿qué tienes que hacer? Tienes que huir de las cosas de este mundo, seguir la justicia, seguir la piedad, y nos habla de seguir la mansedumbre. Tenemos que seguir la mansedumbre. Ese es un mensaje para nosotros. Ese mensaje no es para el mundo no va a ser manso. Aquel que no es creyente no va a tener mansedumbre. Es imposible que la tenga. Por mucho que se esfuerce, no la va a tener, porque como dijimos, esta es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es posible solamente tenerla cuando tú te rindes delante del Señor y el Señor empieza a gobernar tu vida. Si realmente vas a ser ese hombre o esa mujer de Dios, debes ser y seguir la mansedumbre. Amén. La mansedumbre no significa que eres un cobarde. Aquí la palabra dice: pelea la buena batalla de la fe. ¿Quiénes pelean la buena batalla? ¿Los cobardes o los valientes? Tú eres un valiente del Señor. Tú tienes que pelear la batalla, la buena batalla de la fe. Tienes que pelear empezando contra tu propia carne. Tu propia carne que quiere ser soberbia, altanera, peleadora, odiosa, rencorosa y todas las cosas que podamos, todos los calificativos que podemos pensar. Eso es lo que tu carne quiere ser, pero tú pelea la buena batalla de la fe. Amén. Está el Señor en ti, Cristo vive en tu corazón y tú tienes que pelear esa buena batalla de la fe. Una persona mansa es todo menos cobarde. Amén. Según la palabra de Dios, una persona, todo puedes decir de una persona mansa, todo menos cobarde. La mansedumbre no es cobardía, amados. Somos valientes en el Señor. Una persona mansa pelea cuando hay la necesidad de pelear por una causa correcta. Y nuestro Señor Jesús, cuando entró a aquel templo, a la casa del Padre, y todo estaba un revoltijo, habían convertido en un lugar de negocios la casa de su Padre. ¿Qué hizo la persona más mansa? Se enardeció contra esa acción pecaminosa. Amén. Es importante que entendamos esto. La persona mansa es aquella persona que con mansedumbre, en ese espíritu suave, gentil y agradable. Esa persona mansa no es una persona vengativa, no es una persona amargada, no es una persona que reacciona por impulso, no se defiende excepto cuando se ofende a Dios. Excepto si están hablando mal de mi Dios, ahí sí el león sale. Pero que hable mal de mí, que me digan lo que sea, sigo siendo ahí manso, totalmente rendido, yo no reacciono. Pero si habla mal de mi Dios, ahí sí. Ahí se las verán conmigo. Amén. Santiago 3:13. Dice la palabra: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio? ¿Cuántos sabios hay en este lugar? ¿Quiénes son entendidos? ¿Qué tienen que hacer los sabios y entendidos? Con su buena conducta, dice, muestren sus obras en sabia mansedumbre. Es obrar en sabiduría, amados. Eso es lo que implica caminar en la mansedumbre. Un hombre sabio, una mujer sabia siempre van a ser mansos. Y un hombre manso siempre va a ser sabio. Actuar con sabiduría es algo que caracteriza a la mansedumbre, aquella persona que tiene esta virtud. Seguimos en Santiago
capítulo 3, verso 17, dice así la palabra: pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Amén. Esta palabra ecuánime nos habla acerca de la mansedumbre. Eso es lo que implica la mansedumbre. Somos ecuánimes, no estamos desbalanceados, sino estamos bien equilibrados, bien balanceados. Y eso es lo que tenemos que manifestar permanentemente. La mansedumbre, amados, es una virtud exaltada. Una y otra vez la palabra en el Nuevo Testamento exalta la mansedumbre. El mundo no, Dios sí. El mundo la desprecia, pero Dios la aprecia. ¿Qué es lo que vamos a buscar nosotros? ¿Alinearnos con el mundo, con el pensamiento, la filosofía del mundo, o alinearnos con el deseo de Dios, con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios? Cuando tienes una verdadera humildad, tú dices: no me interesa mi propio éxito, no me interesa mi propia fama, no me interesa mi propia ganancia, no me importa mi propia reputación, no me interesa. Yo busco añadir más bien virtud en las vidas de las personas. Estoy buscando añadir algo bueno a las personas. La mansedumbre, amados, es resultado de una voluntad quebrantada delante del Señor, de un quebrantamiento genuino delante de Dios. No va a haber mansedumbre si tú no te quebrantas realmente delante del Señor. No va a haber mansedumbre si tú no te postras delante del Señor y le dices: Dios, me rindo por completo delante de ti. Si tú sigues peleando y no permites que la palabra actúe en tu corazón, si no permites que esa palabra de Dios te quebrante el corazón, tú vas a seguir luchando contra Dios, seguir luchando contra la palabra del Señor. Oh, sí, Señor, tu palabra dice que perdone 70 veces 7, pero este fulano de tal ya me pasó la línea del conteo. No lo voy a hacer. Sí, yo sé que tu palabra dice, pero yo no lo voy a hacer. Allí no hay mansedumbre. Tú no estás quebrantando tu corazón ante la palabra del Señor. ¿Cuál tiene que ser la actitud de un hombre o una mujer mansa o con mansedumbre? Señor, he sido terriblemente herido, ofendido, lastimado, vituperado, pero tu palabra dice que debo perdonar y eso es lo que hago. En mansedumbre. Amén. Permites que la palabra obre en tu vida. Si puedo darles una ilustración hablando de la mansedumbre, no se trata de la destrucción, no se trata de matar al león. La mansedumbre no se trata de matar al león, sino de domarlo. Amén. ¿Cómo es el león? Es una fiera, ¿verdad? Así como son algunos de ustedes. El león es una fiera, pero nosotros tenemos que ser, sí, esos leones, seamos esos leones, pero domados por el Señor. La fuerza del león está bajo el control del domador, que es Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Amén, amados. Amén. Gloria al Señor, así es. Toda tu fortaleza, todo tu poder, toda tu energía, todo tu potencial está bajo el control de ese domador de domadores que se llama el Rey Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Y hablamos de lo que significa también el domar a un potro salvaje, ¿verdad? Mientras el potro está libre, es salvaje. Mientras ese potro vive como salvaje, no va a ser útil. Su poder está fuera de control. Ese potro corre por todas partes, por todas las colinas. Su poder está fuera de control. Pero cuando su poder está bajo el control, es usado para buenos propósitos. Es un animal de gran ayuda para el hombre. Así es nuestras vidas en lo espiritual para el Señor. Si tú eres un potro salvaje, ahí tienes mucha fortaleza y vas a correr y no vas a ser útil para Dios. Vas a tener mucha fortaleza, pero ninguna utilidad para Dios. Por eso es importante el quebrantamiento, quebrantarnos genuinamente delante del Señor, permitir que Él nos amance, que Él pueda hacer la obra en nuestros corazones. La otra ilustración que les di es del viento. Cuando el viento sopla con la fuerza de un huracán, ay, Señor, guárdanos de eso. Hemos vivido, ¿verdad? Como floridenses conocemos lo que es un huracán. Cuando ese viento sopla con la fuerza de un huracán, solamente deja por su camino, por su paso, destrucción, desolación, muerte. Eso es lo que provoca el viento.
Y lamentablemente hay muchas personas, incluso muchos creyentes, que son como el huracán. Ese viento fuerte sopla y por su paso, por su camino, deja muchas huellas de desolación, de destrucción. Estás destruyendo vidas, destruyendo familias, destruyendo relaciones aún entre creyentes. Se va destruyendo y destruyendo. Pero la mansedumbre es lo opuesto a ese viento huracanado. La mansedumbre, les decía, es un viento suave, es un viento apacible, que más bien es algo acogedor, algo que te refresca. En un día difícil, caluroso, en un día con mucha tensión, de pronto pude reunirme con tal persona. Esa reunión fue algo así como un viento apacible para mí. Escuchar esas palabras, el compartir con esta persona fue tan refrescante para mi vida. Alguien puede dar testimonio de esas palabras, de lo que tú puedas estar hablando con una persona. Es más, déjame decirte, ese alguien puede ser tu cónyuge. ¿Será que tu cónyuge diga, realmente tus palabras son como un viento suave en un día caluroso? Son como un viento apacible para mí, refrescan mi alma. ¿Estamos siendo mansos? Amados, nuestras palabras son como el viento, pero tú defines qué clase de viento, un viento suave o un viento huracanado. Pero la palabra dice que tenemos que tener mansedumbre. No podemos vivir como ese viento descontrolado. Tenemos que ser esa brisa suave, amados. Pero nuestra voluntad debe ser gobernada por el Espíritu Santo. No hay una persona en este mundo, no hay una sola que diga, yo soy manso por mí mismo. No lo hay. La mansedumbre es fruto del Espíritu. Amén. Muchos de nosotros fácilmente decimos, es que a fulanito, es que él es manso por naturaleza. No hay mansos por naturaleza. La mansedumbre es obra del Espíritu Santo. Dice la palabra que Moisés, a propósito de hombres, Moisés era el hombre más manso que pisó la tierra. Pero tuvo que pasar 40 años de pruebita en el desierto. Una pequeña prueba de 40 años en el desierto. Para que ese corazón sea amoldado, para que ese corazón sea amansado por Dios. Moisés era como un potro salvaje. A la primera reacción y mató a un egipcio. Gracias a Dios ninguno de nosotros matamos a alguien físicamente, pero con nuestras palabras sí debemos tener unos centenares por ahí, ¿no? ¿Verdad? Este hombre era un potro salvaje. El desierto hizo que ese corazón sea quebrantado, sea domado por el Señor. La prueba. Y llegó a convertirse en el hombre más manso. Amados, la mansedumbre es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por mucho que tú quieras ser manso, no lo vas a hacer si el Espíritu Santo no hace esa obra en tu corazón. Por eso no pienses que la mansedumbre es indiferencia, cobardía, debilidad o timidez. No. La mansedumbre se trata de que nuestra voluntad sea gobernada por el Espíritu Santo. Que un poder, una fuerza es gobernada por otra fuerza superior, en este caso el Espíritu Santo. Amén, amados. Efesios capítulo 4, verso 26. Así dice la palabra. Enójense. Les doy permiso. ¿Cuántos se enojan? Con facilidad. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga. Ser manso no significa que nunca te enojas, sino que no permites que el enojo te lleve a pecar. Ser manso significa que no te conviertes en ese viento huracanado que va a destruir todo lo que está a su paso. ¿Alguien puede decir amén? Sé un viento, pero no seas un viento destructivo. No seas un viento descontrolado. Pablo dice, enójate, está bien, pero no peques. ¿Cuándo eres como el viento descontrolado? ¿Cuándo pecas? Seguimos en el contexto de la palabra, Efesios 4, versos 29 al 31. Dice así la Escritura. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena
sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Amén, amados. Eso es el poder bajo control. Enójate, pero no peques. Puedes enojarte y no pecar a la vez. ¿Es posible? Es posible. ¿Cómo es que te enojas y no pecas? ¿Cómo es eso, pastor? Dígame. Pues yo no te digo, lo dice Dios en su palabra. Y lo dice claramente. Tú puedes enojarte y no pecar. ¿Cuándo? Cuando no estás hablando palabras obscenas. Cuando alguien te saca de quicio y tú no empiezas a sacar culebras y serpientes de tu boca. Amén. ¿Qué más? Cuando no guardas amargura. Puedes enojarte y no pecar. Ah, sí, me ofendieron. No digo, ay, qué lindo que me ofendieron. Ay, me siento súper bien porque me dijeron tal cosa. No, te enoja, por supuesto que te enoja. Pero inmediatamente canalices con el perdón. No permites que la amargura entre a tu corazón. Ya pasaron 2 años desde que aquella hermana me dijo tal cosa. Y no voy a... ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando allí? Estoy pecando. Estoy pecando. Y Pablo dice, enójate pero no peques, no guardes amargura. Ni enojo. El enojo tiene que ser así, inmediato. Y después, ya, estás calmado. No puedes estar enojado un día hasta el día siguiente. Es lo que dice la palabra, que el sol no se ponga sobre tu enojo. Yo sé que algunos somos de largo proceso, ¿verdad? Pero ese largo, lo más largo que puede acontecernos es un día. Pero si tú me dices, ay, pastor, estoy enojado con mi esposo, con mi esposa 1 semana, yo voy a decirte, hermana, hermano, estás pecando. Estás pecando. No podemos guardar enojo por mucho tiempo. Amén. No podemos actuar con ira. Vale decir, no podemos ser iracundos. ¿Quiénes son los iracundos? No me digan un grupo uruguayo, no me digan eso. Yo sé que hace algunas decenas de años había un grupo uruguayo. Los iracundos son aquellos que reaccionan con mucha ira. Aquel padre iracundo, bueno, pregúntale al hijo, si tú le preguntas al hijo, es aquel que se esconde debajo de la mesa o debajo de la cama, aquel que no quiere escuchar esas palabras y ese grito desenfrenado. Los iracundos, no actúes con ira, ni con gritos. A ver, levanten la mano a los gritones. ¿Qué dice la palabra? Bueno, agradezco la valentía. Amados, ¿qué dice la palabra? Si gritamos en ese momento de enojo, estamos pecando. Amén. Tendrán tiempo para arrepentirse. Bueno, al final del servicio, arrepiéntanse. Arrepiéntanse, porque eso es pecado. Y de verdad, no es una broma, no es, está bien hermanita, sí, o hermanito, puedes gritar. No, la palabra dice, no griten, ni gritos, ni calumnias, y todo tipo de males, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa parecida a esta, no lo hagas, dice la palabra. Vayamos a Proverbios capítulo 25, verso 28. Dice aquí la escritura, ciudad en ruinas, sin muralla protectora. Eso es el hombre que no frena sus impulsos. Qué terrible, amados. Este es un espíritu fuera de control y como consecuencia es alguien vulnerable, es una persona que va a caer fácilmente en tentación. Esa persona descontrolada va a fracasar.
Por eso es importante que nosotros permitamos que el Espíritu Santo realmente trabaje en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro interior, que Él tome control de nuestra vida. La persona impulsiva es una persona que no tiene dominio propio. A veces en broma les digo, más bien es alguien que tiene demonio propio, en lugar de dominio propio. La persona impulsiva es alguien que no sabe gobernar su propio espíritu. Y aquí dice, es como ciudad en ruinas. Aquella persona gritona, aquella persona descontrolada, ¿cuál es su entorno? Es ruinas. Va a ser ruinas. Por eso tenemos que realmente nosotros ser conscientes de esto. Este hombre no frena sus impulsos, arrasa, es como el viento huracanado a su paso. No frena, sino simplemente arrasa y destruye todo a su alrededor. Amados, este día quiero decirles que necesitamos de la gracia de Cristo. Solamente la gracia de Cristo puede hacer de nosotros personas dóciles, personas mansas. Solamente la gracia de Cristo puede hacer que nosotros seamos ese viento suave y no un viento huracanado y destructor. Necesitamos de la gracia de Cristo. ¿Cuántos están conscientes de eso en su vida? ¿Cuántos realmente este día quisieran decirle, Dios, sin esa gracia tuya yo no voy a poder vivir, no voy a poder ser un hombre, una mujer manso? Necesito, Señor, la mansedumbre. Necesito que tu Espíritu Santo haga la obra en mi vida. Es Cristo el que va a hacer esa obra en nosotros. Es el que nos va a transformar genuinamente. Él va a cambiar nuestro corazón. El proceso tal vez lo estamos viviendo o vamos a tener que vivirlo. Moisés vivió su proceso, su tiempo, para convertirse en un hombre manso. Y nosotros también estamos siendo sometidos a ese proceso, pero necesitamos una rendición total delante del Señor. Necesitamos descansar totalmente, entregarle al Señor nuestras vidas completamente. No luchar contra Él, no luchar contra su palabra. Tenemos que ser dóciles ante la palabra del Señor y rendirnos, Señor. Si esto dice tu palabra está bien, Señor, yo me rindo ante tu palabra. No luchen más a los mandamientos del Señor, no luchen contra esos mandamientos, contra la palabra establecida por Cristo. Rindámonos completamente delante de Él. Permitamos que esa palabra actúe en nuestras vidas. Amados, recuerden que la mansedumbre es el fruto del Espíritu Santo. No es el fruto de tu esfuerzo, no es el fruto de tu determinación. Yo a partir de este día, no es como decir voy a empezar una dieta. Yo sé que hasta las dietas ustedes no incumplen. Pero no se trata de la voluntad de uno, sino es la obra del Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo haga esta obra, obviamente nosotros tenemos que desear, tenemos que buscar, tenemos que decirle Dios, haz esta obra en mí. Tenemos que rendirnos delante de Él. Amén. Vamos a ponernos en pie este día, vamos a orar para hacer esa oración de rendición delante de Él.